Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Hoy vamos a comenzar a ver la introducción a la biología, ¿sale? En este caso, pues lo primero que tienes que saber de la biología es que la biología es una ciencia, ¿sale? ¿La biología qué es? Es una ciencia. Es una ciencia al igual que la física, las matemáticas, la química, etcétera, ¿sale? Ahora, esta ciencia llamada biología se va a dividir en dos términos. ¿En cuántos términos se divide? Dos. Y en este caso, ¿cuáles son? Bio y logía. Siempre que escuchen bio significa vida. Y en este caso, ¿quiénes tienen vida? Los seres vivos, ¿sale? Y logía en este caso significa estudio. Por lo tanto, podríamos decir que la biología es el estudio de los seres vivos. ¿Qué estudia la biología? Los seres vivos. Entonces, como la biología estudia a los seres vivos, pues nos va a estudiar a nosotros, porque nosotros somos seres vivos, ¿sale? Ahora, esta ciencia tiene varias ramas de estudio y en este caso vamos a comenzar a hablar desde la parte micro hasta la parte macro, es decir, de lo más simple a lo más complejo. Y la primera rama de la biología que vamos a ver recibe el nombre de bioquímica. La bioquímica en este caso es una rama de la biología y se va a dividir también en dos términos, bio y química, ¿sale? Como ya les había mencionado, bio, que significa vida, y en este caso, ¿quiénes tienen vida? Los seres vivos, ¿sale? Y química básicamente es el estudio de los elementos químicos, es decir, los elementos químicos que se encuentran en los seres vivos. Ahora, dentro de la bioquímica vamos a ver los bioelementos y las biomoléculas, ¿sale? Si ustedes se fijan, chiquihuapis, tanto los bioelementos y las biomoléculas llevan el término bio. Y en este caso, ¿qué significa bio? Vida. ¿Quiénes tienen vida? Los seres vivos. Por lo tanto, podríamos decir que tanto los bioelementos y las biomoléculas son elementos y moléculas que se van a encontrar en los seres vivos, ¿sale? Ahora, aquí vamos a ver primero vamos a ver a los más sencillos, y en este caso los más sencillos van a ser los bioelementos, porque gracias a los bioelementos se forman las biomoléculas, ¿ok? Ahora, hablando de los bioelementos, ¿qué es lo primero que debes de saber de los bioelementos? Lo primero que tienes que saber es que los bioelementos se van a clasificar en dos grandes grupos. ¿En cuántos grupos se clasifican? Dos. Por un lado, vamos a tener a los bioelementos orgánicos y por el otro lado vamos a tener a los bioelementos inorgánicos, ¿sale? Ahora, es importante señalarte que a los bioelementos orgánicos también se les conoce como principales. Por lo tanto, a los inorgánicos se les va a conocer como secundarios. Ahora, yo sé que te vas a preguntar, oiga, ¿y por qué a los orgánicos se les conoce como principales? A ellos se les conoce como principales porque constituyen el 22%, ¿sale? ¿Qué significa eso? Que de todo tu cuerpo que forma el 100%, del 100% de tu cuerpo, el 22% va a estar constituido por bioelementos orgánicos. Mientras que a los inorgánicos se les va a conocer como secundarios porque solamente ellos constituyen el 1%, ¿sale? Ahora, sumamos 22 más 1, ¿cuánto les da? 23. ¿Cuánto te falta para el 100%? Para el 100% nos falta el 77%. Y en este caso, ¿quién va a formar el 77%? Pues una molécula muy conocida llamada agua. De hecho, pues eso te lo demuestro como seguramente tú veías en los libros de primaria y secundaria que de los pies al pecho venía pintado en color azul. Tú, como eras un niño en crecimiento, ese color azul, ¿con quién lo relacionabas? Con el agua, ¿sale? Ahora, vamos a ver entonces quiénes son los bioelementos orgánicos o principales. A esos bioelementos orgánicos o principales se les conoce como Jones. Y en este caso, ¿quién es Jones? En primer lugar tenemos a la C, que sería el carbono.
luego tendríamos la H, que sería el hidrógeno. Posteriormente tendríamos a la O, que es el oxígeno. Luego tenemos al nitrógeno, que es la N. Posteriormente vamos a tener al azufre, que es la S. Y finalmente tenemos al fósforo, que es la letra P. Y esos constituyen a chons, ¿sale? Y de este lado vamos a tener a los inorgánicos. En este caso los inorgánicos son 6 y los vamos a utilizar como una frase. En este caso, ¿conoces a Clara? ¿Conoces a Carla? ¿Conoces a Margarita? Bueno, resulta que ellas 3 son nacas. ¿Y Fernando? No. ¿Quién es Clara? Cloro. Carla, potasio. Margarita, magnesio. Naca, sodio, calcio. Y él, hierro. ¿Sale? Ahora, vamos a ver de este lado por qué estos 6 elementos que constituyen a chons son importantes. Y comenzamos primero con el carbono. Chiquihuapis, como ya les había dicho en cursos anteriores, pues el carbono tiene la capacidad de formar 4 enlaces. ¿Y por qué es importante que pueda formar 4 enlaces? Porque gracias a esos 4 enlaces al carbono le permite formar largas cadenas, llamadas cadenas hidrocarbonadas. Y gracias a esas largas cadenas hidrocarbonadas, pues se forman diferentes estructuras como macromoléculas, en este caso células, tejidos, en sí todo tu cuerpo. Es decir, el carbono es la parte central para que se formen todas las estructuras de tu cuerpo humano. ¿Sale? Nos vamos ahora con el hidrógeno. Gracias al hidrógeno se forma el agua. El oxígeno es importante para la respiración. Nos vamos ahora con el nitrógeno. El nitrógeno es importante porque se encuentra en unas biomoléculas llamadas proteínas. El azufre, gracias al azufre se van a formar las proteínas azufradas. Y finalmente el fósforo. El fósforo es importante porque gracias al fósforo se forma el ATP, o conocido también como adenosín trifosfato. De hecho, ¿por qué es importante el ATP? El ATP es importante porque te proporciona energía. Incluso esa es una pregunta de examen. ¿Qué molécula participa en las transacciones energéticas de la célula? ¿Cuál sería la respuesta? ATP, porque ATP es sinónimo de energía, ¿sale? Y nos vamos ahora con los inorgánicos. En este caso vamos a tener a Ca y Fe. Voy a poner esos ejemplos. Primero comenzamos con Ca. Chiquihuapis, Ca, ¿qué significa? Calcio. ¿Y por qué es importante el calcio? El calcio es importante porque fortalece los huesos. Nos vamos con Fe. Fe, gracias al Fe se va a formar el hierro. ¿Por qué es importante el hierro? El hierro es importante porque va a estar presente en una proteína llamada hemoglobina. ¿Qué es lo primero que debes de saber de la hemoglobina? Lo primero que tienes que saber es que la hemoglobina es una proteína. ¿Qué es la hemoglobina? Una proteína, ¿sale? Es una proteína que se encuentra circulando en la sangre. Ahora, ¿por qué es importante que el hierro esté presente en la hemoglobina? Porque gracias al hierro, la hemoglobina puede transportar oxígeno. Y el oxígeno es importante para la respiración. Va de nuevo. Gracias al hierro, la hemoglobina puede transportar oxígeno. Y el oxígeno es importante para la respiración. Con todo, ¿ok? Entonces eso será